Buenas tardes, buenas noches, señoritas y señores. En esta clase de hoy nosotros vamos a estar hablando sobre la diabetes mellitus, presentado por Moa Kiara Delgado. Y este es nuestro esquema de la presentación. Se ve un poquito raro, pero vamos ahí. Ahora, los objetivos para esta clase serían los siguientes. Vamos a estar explicando los diferentes tipos de diabetes. Vamos a explicar la alteración fisiopatológica de diabetes. Vamos a mencionar las intervenciones de enfermería en estos pacientes con diabetes, relacionar las manifestaciones clínicas de la diabetes con las alteraciones fisiológicas diabéticas, explicar las complicaciones de diabetes tanto como a corto plazo y largo plazo. Vamos a discutir las terapias farmacológicas de la diabetes y explicar el propósito de los planes de diabetes, de las dietas, de los ejercicios y los agentes antidiabéticos en el cuidado del diabético. Como introducción, aquí se estima, de acuerdo al CDC, que 25 millones de las personas en Estados Unidos ya están diagnosticadas con diabetes. Ahora, en el 2000, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de diabetes era de 171 millones de personas. Ahora, se espera que ese número aumente aún mucho más a 360 millones o más para el año 2030. Y otro de las cosas más importantes es que también la diabetes se ve muy prevalente en adultos mayores. Ojo, la diabetes puede atacar en cualquier edad, tanto a niños, adolescentes, en adultos en edad temprana, media y como los viejitos. Miremos esta palabra, diabetes. Cuando escuchas la palabra diabetes, ¿qué viene a tu mente? Imagínate que eres una persona que recientemente te diagnosticaron con diabetes. ¿Te impactaste? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Pensaste en que esto te afectaría personalmente, físicamente, emocionalmente, en relaciones sociales o en relaciones con la pareja? Porque tenemos que recalcar que la diabetes afecta a todo eso. Afecta prácticamente en nosotros, a esos pacientes, a esas personas. Bueno, como ya todos sabemos, ¿qué es la diabetes? Pues la diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por niveles elevados de glucosa en sangre. Ahora, las principales clasificaciones de diabetes son la tipo 1, la tipo 2, también está la diabetes gestacional y la diabetes asociada con otras condiciones o síndromes. En esta clase solamente nos vamos a centralizar y enfocarnos en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2. En los factores de riesgo, muy importante. Siempre cuando vamos a discutir los factores de riesgo está la obesidad, uno de los primeros. Pero también es importante recalcar esos antecedentes familiares. Por ejemplo, ¿quién en nuestra familia tiene o persiste con esa enfermedad? Ya sería familia de primer grado, como dice la imagen, porque eso nos puede afectar. También nos menciona como factor de riesgo el sedentarismo, la hipertensión, colesterol alto y la mala alimentación. También es importante recalcar esos niveles de azúcar si están altos en ayuna. Los problemas de hipertensión, a ver si están mayores de 140/90. Y esos niveles de HDL, si son menos o igual a 300 miligramos por decilitros, y si esos triglicéridos están demasiado altos. Sobre esos síntomas vamos a estar hablando más adelante y más enfocado durante esta clase. Seguimos. En diabetes tipo 1. Como en diabetes tipo 1 ya sabemos, como aquí también le dice la imagen, el páncreas no va a producir insulina. ¿Qué quiere decir eso?
que la insulina no va a estar presente para regular esa glucosa en sangre que está altamente concentrada. También la diabetes tipo 1 se conoce como la diabetes juvenil. La diabetes tipo 1 no es la más común que ocurra, pero sí ya está presente. Y como ya dijimos, como ya explicamos, que esta diabetes tipo 1 está caracterizada por la destrucción de las células betas pancreáticas. Ahora, tal como la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, los síntomas y signos van a ser similares. Ahora, aquí podemos ver que está la poliuria, que es el incremento de orina, la polidipsia, que es donde el paciente dice tengo mucha sed o tengo mucha sed, y la polifagia, que le aumenta el hambre. Ahora, en este slide vamos a discutir la patofisiología tanto como la tipo 1 y la tipo 2. Son muy importantes que estén bien pendientes sobre qué vamos a estar diciendo aquí. Para explicar la fisiopatología de diabetes tipo 1 y tipo 2, tenemos que empezar prácticamente de lo más básico. De lo más básico sería que aquí podemos ver y observar que tenemos el páncreas y tenemos el hígado. Tenemos el torrente sanguíneo y tenemos el riñón. Ahora, sabemos que el páncreas secreta la insulina. Y esa insulina es la hormona producida por las células betas. Al comer, la secreción de insulina aumenta y mueve la glucosa de la sangre al músculo, al hígado y a las células adiposas. En esas células, la insulina transporta y metaboliza la glucosa para obtener energía. También estimula el almacenamiento de la glucosa en el hígado y el músculo en forma de glucógeno. Esta señala al hígado para detener la liberación de glucosa. También mejora el almacenamiento de grasa en el tejido adiposo. Acelera el transporte de los aminoácidos y también inhibe la descomposición de la glucosa, las proteínas y las grasas almacenadas. Ahora, en esas células, la insulina transporta y metaboliza glucosa para obtener energía, ¿verdad? Y el páncreas libera la insulina, el hígado va a liberar el glucagón para ayudar a controlar esa azúcar que tenemos aquí centralizada y concentrada en el torrente sanguíneo, en otras palabras, en la sangre. Ahora, cuando hay una resistencia, dos cosas pueden suceder. Que el páncreas no produce insulina debido a la destrucción autoinmune de las células betas en el páncreas, o una combinación de resistencia periférica a la insulina y secreción inadecuada de la insulina por las células betas pancreáticas. En diabetes tipo 1, ya sabemos que esta está caracterizada por la destrucción de las células betas pancreáticas, ¿verdad? Aquí existen factores que contribuyen a la destrucción de estas células beta. Estos pueden ser tal como los inmunológicos, ambientales, por ejemplo, algo viral, o una combinación de genéticas alteradas. Uno de estos factores puede influenciar que haya una respuesta inmune anormal en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta respuesta inmune anormal, autoinmune anormal, perdónenme, en la cual los anticuerpos se dirigen a esos tejidos normales del cuerpo, respondiendo como si fueran algo extraño. Independientemente la causa específica de la destrucción de las células beta,
resulta en esa disminución de producción de insulina. La producción de glucosa no controlada por el hígado y la hiperglucemia en ayuna. Además, la glucosa derivada de los alimentos no se puede almacenarse en el hígado, sino que permanece prácticamente en el torrente sanguíneo y contribuye a la hiperglucemia en ayuna, que sería después de la comida. Si la concentración de glucosa en sangre excede el umbral renal para glucosa, generalmente de 180 a 200 miligramos por decilitro, los riñones no pueden reabsorber toda la glucosa alterada y la glucosa va a aparecer en la orina. Cuando ese exceso de glucosa se excreta en la orina, la acompaña una pérdida grande excesiva de líquido y de electrolitos, que esto se llama una diuresis osmótica. Ahora, debido a que la insulina normalmente inhibe la glucogénesis, que es la producción de glucosa nueva a partir de los aminoácidos y otros sustratos, estos procesos ocurren de manera desfrenada en personas con deficiencia de insulina y contribuyen aún más en la hiperglucemia. Además, se produce la descomposición de las grasas, la que resulta una mayor producción de cuerpos cetónicos. ¿A qué le suena eso? Una sustancia altamente ácida que se forma cuando el hígado descompone de los ácidos grasos libres en la ausencia de insulina. Ahora, vamos a mirar el tipo 2 de diabetes. Sabemos que la diabetes tipo 2 ocurre más comúnmente en personas mayores de 30 años y si están obesas también. La diabetes tipo 2 se caracteriza porque hay una resistencia en la insulina o que la insulina está alterada. En otras palabras, la insulina no va a llegar a donde se supone que llegue. La resistencia a la insulina refiere a la disminución de la sensibilidad del tejido a la insulina. Cuando volvemos a la imagen, ¿cómo esto normalmente pasa? Sabemos que cuando el páncreas secreta esa insulina, en diabetes tipo 2, la insulina parece que no es suficiente. Pero normalmente la insulina se une a unos receptores especiales en las superficies celulares, que esto es como una llave. Y este inicia una serie de reacciones relacionadas al metabolismo de glucosa. Pero estas reacciones intracelulares se disminuyen, que está resultando que la insulina sea menos efectiva para estimular la absorción de glucosa por los tejidos y para regular la liberación de glucosa por el hígado. Ahora, se debe recalcar que se desconocen los mecanismos exactos que conducen a esta resistencia de insulina en diabetes tipo 2. Aunque se cree que los factores genéticos sí desempeñan un papel muy importante, que se dice que a lo mejor ese factor genético hace que esta insulina sea resistente y no llegue al músculo para darle la energía adecuada. Ahora, para superar esa resistencia de la insulina y prevenir la acumulación de glucosa en sangre, se deben secretar cantidades mayores de insulina para mantener el nivel de glucosa a un nivel normal o ligeramente elevado. Si las células beta no pueden seguir ese ritmo mayor de demanda de insulina, el nivel de glucosa aumenta y se desarrolla la diabetes tipo 2. Ahora, ya hablamos de la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, pero
Ahora vamos a hablar por qué, cómo se manifiesta, mejor dicho, y qué pasa a nivel intracelular que dan resultado a esas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, aquí podemos ver este torrente sanguíneo, ¿verdad? Hay una alta concentración de glucosa en sangre, que esto también puede verse que puede impedir que la glucosa no deje que la célula realice sus funciones normales. La glucosa, enhanced right here, causa que haya una transferencia de líquidos de la célula. Vamos a imaginarnos que esta sería la célula. Ahora, resultando que la célula no tenga fluido suficiente intracelular, esto quiere decir que la glucosa se mueve de una concentración menor a otra concentración mayor, que es dirigido por la osmosis. Ahora, este intercambio de fluido o esta absorción de fluido resulta en lo que es la polidipsia, que aquí hubo una pérdida de líquido donde la persona experimenta que tiene mucha sed. Ahora, la célula va a tratar de compensar esa pérdida de líquido y esa pérdida de los nutrientes. Esta se va a dirigir a las células adiposas para buscar la energía que necesita. En otras palabras, va a haber una descomposición, una metabolización de proteínas y de grasa, y esto se va a manifestar en la persona que tiene mucha hambre, porque se está metabolizando y se está ingiriendo las proteínas y las grasas. Ahora, y por último, ahora el cuerpo va a tratar de una forma eliminar esa alta concentración de glucosa en este torrente sanguíneo. Ahora, esa glucosa luego viaja al riñón, donde ahí se va a concentrar. Durante todo esto, causa lo que es una diuresis osmótica, que es la eliminación alta de líquido, y cómo esto se va a manifestar como una poliuria. En realidad, también la diabetes, tal como tipo 1 y tipo 2, tienen estos otros síntomas. Van a tener fatiga, van a estar frecuentemente ir al baño, puede haber una pérdida de peso y van a ver que las heridas no se van a ir curando de una forma rápida o normal como en una persona normal que no tenga diabetes. También va a haber problemas en la vida sexual y también podemos tener la visión borrosa. Y en las extremidades podemos tener esa sensación de hormigueo, y también hay una alta ocurrencia de infecciones, como ya vaginales y tales como infecciones de orina. Ahora, en lo siguiente vamos a ver un video que nos pueda explicar lo que es diabetes y cómo prácticamente la fisiopatología en una forma más simple. En otras palabras, como en arroz y habichuela. Finding out you have diabetes can be scary, but don't panic. People with diabetes can live long, healthy lives. Sure, let's go over some basics. This is diabetes. Made simple. When we eat, food travels to the stomach. Food is made up of 3 basic nutrients: carbohydrates, proteins, and fats. During digestion, carbohydrates are broken down into sugar, otherwise known as glucose. Here's a quick fact. Carbohydrates include foods such as bread, rice, pasta, potatoes, fruit, milk, and yogurt. In a normal digestive process, sugar travels from the stomach, through the bloodstream, to your body's muscle and fat cells. However, sugar can't enter these cells without the help of a special hormone called insulin, which is produced by the pancreas. Insulin acts like a key, unlocking the doors to the muscle and fat cells and allowing the sugar to enter. The cells then use this sugar as fuel to provide energy for the body. When this process is functioning properly, sugar entering the bloodstream from the stomach
is able to exit the bloodstream at the muscle and fat cells. In this manner, the body is able to regulate the concentration of sugar in the bloodstream. Now let's see what happens in a person with diabetes. Sugar enters the bloodstream, but one of two things happens. Either the pancreas does not produce a sufficient quantity of insulin to match the sugar entering the bloodstream, or the body's cells do not respond to the insulin that the body is producing. In both cases, the result is the same. Cell doors remain closed, causing sugar to get backed up in the bloodstream. As a result, blood sugar levels rise. This creates several problems. Because sugars are not able to enter your body's cells, your body is not getting the fuel it needs. As a result, you may feel tired or fatigued. Your body may try to dilute the excess sugar in the bloodstream by pulling fluid out of your cells. This can leave you feeling dehydrated and thirsty. Most importantly, over time, exposure to high blood sugar levels can cause damage to vital organs connected to the bloodstream, such as your eyes, kidneys, nerves, and heart. If not controlled properly, diabetes can lead to serious complications, such as blindness, amputation, kidney failure, heart attack, and stroke. In order to avoid these complications, people with diabetes must take steps to keep their blood sugar levels in a normal range. One way to do this is through diet. By reducing the amount of carbohydrates you eat in a single meal or snack, you can regulate the amount of sugar entering the bloodstream and prevent your body's insulin supply from becoming overwhelmed. This may mean limiting high-sugar foods such as cake, pie, candy, and soda. You know which ones. Another way to regulate blood sugar is through exercise. Physical activity makes your body's muscle and fat cells more receptive to insulin. In other words, those muscle and fat cells that wouldn't open before, now they will. Finally, your doctor may prescribe oral medications to increase your supply of insulin, regulate the amount of sugar entering the bloodstream, or make your body's cells more receptive to the insulin your body is producing. In some cases, insulin shots may also be necessary. Okay, let's review. We've talked about what diabetes is, a condition where either the body does not produce enough insulin, or the body's cells are not receptive to the insulin being produced. We've seen what complications can arise from it, such as fatigue, dehydration, and damage to vital organs. Finally, we've discussed ways to manage it through diet, exercise, and medication. En el manejo médico, se va a centralizar en normalizar la actividad de insulina y los niveles de glucosa en sangre. Va a ser con el propósito de reducir los desarrollos de complicaciones tales como vasculares y neuropáticos. También en el manejo médico también vamos a incluir la terapia farmacológica, la nutrición y la actividad física. Seguimos. En la terapia farmacológica. En la terapia farmacológica es con el propósito de normalizar los niveles en glucosa en sangre. Inicia con la terapia de insulina. También se incluye los agentes antidiabéticos que más adelante vamos a estar discutiendo más a profundo. Pero vamos a empezar con la insulina. Lo primero, vamos a hablar de la insulina de acción rápida. Aquí tenemos el agente más común que podemos encontrar en un escenario clínico, que sería esta acción rápida. Esta terapia tiene como comienzo cómo se absorbe el cuerpo, el inicio, de 10 a 15 minutos. El pico de 1 hora y una duración de 2 a 4 horas. En otras palabras, quiere decir que esta se absorbe bien rápidamente y va a actuar rápido. Esta terapia de uso rápido es para la reducción de glucosa en sangre. También trata la hiperglucemia en ayuna y también previene lo que es la hipoglucemia nocturna. Aquí, como podemos observar, son los agentes más comunes en la insulina de acción rápida, que sería la Humalog, la Novolog y la Aspirina. Esta insulina es de administración subcutánea. Aquí podemos observar en la imagen que esa sería un vial de la Humalog. Nuestra segunda insulina sería de corta acción
o de acción corta. Esta se puede administrar 20 a 30 minutos antes de las comidas y también se puede administrar sola o en combinación con otra insulina de larga acción. Ahora, tiene un inicio de 30 a 60 minutos, tiene un pico de 2 a 3 horas y tiene una duración de 4 a 6 horas. Ahora, esta insulina de acción corta se clasifican como una insulina regular. Si pueden ver aquí, también en un vial se marca con la letra R mayúscula. Esta es la única insulina que se puede administrar IV. Uno de los ejemplos más comunes de la insulina de acción corta son la Humulin R, la Novalin R y la Elitin número 2 regular. Ahora, como tercero tenemos la insulina de acción intermedia. Estas insulinas de acción intermedia también se llaman como la protamina neutra del Hedgehog, en sus siglas en inglés NPH. Esta insulina tiene como comienzo de 2 a 4 horas y tiene un pico de 4 a 12 horas y una duración de 16 a 20 horas. Cuando dice que tiene un inicio de 2 a 4 horas, quiere decir que se va a absorber de una forma lenta. Ahora, y cuando vemos la duración que dice 16 a 20 horas, quiere decir que esta va a durar con más tiempo. Ahora, uno de los agentes más comunes en la insulina intermedia son la Humulin N, el Entin doble lente y la Nubulin N. Ahora, estos agentes tienen otro tiempo de inicio que serían de 3 a 4 horas, pero sería el mismo pico y la misma duración que la NPH. La NPH también se le dice humana y está identificada humana porque también en animales esta se utiliza para el tratamiento de insulina también en animales. Seguimos. Y como última insulina sería la acción prolongada. Ahora, esta insulina se absorbe lentamente. Su propósito es para controlar la glucosa en sangre durante la noche, en ayuna y entre comidas. Su inicio es de 1 hora, tiene un pico continuo, prácticamente se le dice que no tiene ningún pico porque es continuo y tiene una duración de 24 horas. Uno de los agentes más comunes que podemos ver en un escenario hospitalario sería la Lantus. Bien importante recalcar que durante esta terapia los profesionales de enfermería deben de enfatizar que las comidas y estos refrigerios están siendo cubiertos, entre comillas, por la dosis de insulina. En general se espera que las insulinas de acción rápida, por ejemplo, y corta, cubran el aumento de niveles en glucosa de esas comidas. Ahora, durante esta terapia debemos estar muy pendientes. Aunque la insulina es la terapia primordial que sí, pero aquí también existen y pueden haber complicaciones durante esta terapia. Por ejemplo, pueden haber reacciones alérgicas. Estas reacciones alérgicas pueden ser tal como locales y sistemáticas. En las locales se puede presentar como una edema, enrojecimiento y sensibilidad en el área de administración de la insulina de 1 a 2 horas después de la administración. Ahora, en las reacciones sistemáticas se manifiestan en la piel. Por ejemplo, estas se manifiestan y se presentan como una urticaria. Y esto puede ser asociado por la edema generalizada o como se llama la anafilaxia, que sería
esto aquí, anafilaxia. Otra de las complicaciones más comunes sería la resistencia de insulina inyectada. Una de las causas por ello sería la obesidad. La resistencia se nota cuando el paciente requiere una gran cantidad de insulina de 200 o más unidades. En la mayoría de estos pacientes con diabetes que toman insulina, los anticuerpos inmunes se desarrollan y se unen a la insulina, disminuyendo la insulina disponible. Una de las terapias que también incluye diabetes serían los agentes antidiabéticos orales, que aquí incluye los agentes de primera y segunda generación de sulfonilureas, biguanidas, inhibidores de alfa-glucosidasa, secretagogos de insulina no sulfonilúrea, taizolidinonas y también inhibidores de dipéptidos 4 pépticos. En iniciales en inglés se llaman DDP4. Ahora, los antidiabéticos orales pueden ser muy efectivos para pacientes con diabetes tipo 2. Estos son más ordenados cuando los ejercicios y la terapia de nutrición médica no son efectivos. Ahora, uno de los agentes más comunes que podemos observar de los agentes antidiabéticos orales sería glucopage, metformin. Este agente es como clasificado de los agentes biguanidas. Este inhibe la producción de glucosa secretada del hígado, aumenta la sensibilidad del tejido corporal a la insulina y disminuye la síntesis hepática de colesterol y es utilizada para el control de glucosa en sangre en diabetes tipo 2. Ahora, aquí tenemos la terapia nutricional. Otras de las terapias más importantes en el manejo de diabetes es la terapia nutricional. Ahora, la nutrición, la planificación de comidas y el control de peso y el aumento de la actividad física, que serían los ejercicios, son base del manejo de diabetes. Esta terapia tiene como objetivo el control de la ingesta calórica para alcanzar o mantener un peso corporal razonable. También tenemos que controlar como objetivo control de los niveles de glucosa en sangre y la normalización de los lípidos y presión arterial para prevenir enfermedades cardíacas. Ahora, lo más típico en esta terapia es que se le ordene al paciente por un dietista la terapia nutricional médica. Este plan se ajusta para iniciar unos cambios en los estilos de vida. Por ejemplo, la meta que el plan tiene para el paciente es lo siguiente. Ahora, estas metas son, número 1, para lograr y mantener los niveles de glucosa en sangre normales o lo más cerca posible a lo normal. También tenemos de tener bajos niveles de lípido para reducir riesgos vasculares. Y también los niveles de presión arterial normales o por lo menos lo más cerca posible. ¿Por qué se le dice lo más cerca posible y no a lo normal? Porque cuando tenemos diabetes o tenemos personas que son diagnosticadas por primera vez de diabetes, sabemos que esto es un proceso, que todo no sería de cantazo, que todo va a ser poco a poco. Y una vez que llegamos a poco, sí podemos llegar a esos niveles de glucosa de sangre normales, los niveles lípidos bajos y normales,
Y también podemos llegar a una presión arterial normales y no tenemos que estar cercamente o lo más posible, porque todo se debe de llevar a su paso. En la meta número 2 tenemos para prevenir o disminuir, o al menos disminuir, las tasas de las complicaciones diabéticas. Y en 3 tenemos que abordar las necesidades nutricionales individuales. Tenemos que tener en cuenta, gente, las preferencias culturales y personales de estas personas, que es lo más importante si esta persona tiene la voluntad de cambiar. Y por lo último, 4, es mantener esa ingesta de comida limitada. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos que ver que el paciente seleccione los alimentos correctos. Ahora, durante esta intervención en enfermería, los profesionales de enfermería deben recalcar al paciente de diabetes que sobre las calorías. ¿Por qué? Por ejemplo, las calorías se distribuyen en lo que es las grasas, las proteínas y las fibras. En esta educación le debemos de decir al paciente que los carbohidratos no son totalmente eliminados de la dieta. ¿Por qué? Sino que a él se le recomienda que se los coma o que los inyecte de una forma mínima y moderada. Ahora, en las grasas, aquí podemos ver un buen steak y un buen bacon. Pero ahora, aquí en la grasa, que es las carnes, es donde se encuentra la mayoría de las calorías. O también, si no, en productos que contengan grasas saturadas, lo que es la mantequilla, el queso, etc. Aquí tenemos que estar limitando esta ingesta de estas grasas saturadas. Como por otro ejemplo serían los alimentos fritos. No se eliminan completamente porque también deben de ser de una ingesta moderada. Pero se le dice que deberían de eliminar o por lo menos disminuir lo más posible para disminuir las enfermedades arteriales coronarias. Ahora, las proteínas. Aquí se incluye donde vienen las proteínas, los fuentes no animales, que sería por ejemplo las legumbres, los granos, las nueces, etc. Las proteínas pueden reducir la ingesta de las grasas saturadas y del colesterol. También ayuda a prevenir esas enfermedades renales. Ahora, en la fibra. La fibra es altamente recomendada en todos los alimentos que sean altos en fibra. ¿Por qué? La fibra puede ayudar a mejorar esos niveles de glucosa para nivelarlos a un nivel normal o adecuados. Ahora, muy importante, también tenemos que educar y decirle al paciente sobre el alcohol. Como quiera, totalmente no se elimina de la ingesta o de la dieta, pero se le debe de indicar que tiene que tener una ingesta moderada. Ahora, también deberemos de educarlo que el alcohol puede causar una hipoglucemia. Otro de los planes médicos serían los ejercicios. Acuérdense que los ejercicios es la actividad más importante para el manejo de diabetes. ¿Por qué? Reduce factores de riesgo cardiovasculares. También ayuda a mantener un peso adecuado. También ayuda a reducir la glucosa en sangre que está en aumento. Mejora la utilización de la insulina. Mejora la circulación y el tono muscular. También reduce los niveles de triglicéridos, lípidos y colesterol. Y también maneja el estrés y mejora la calidad de vida. Ahora, los ejercicios tienen un efecto muy importante y muy impactante y que son muy útiles en los pacientes con diabetes. Aquí, como ya pudimos decir y pudimos explicar, que ayuda a mantener un peso adecuado, maneja el estrés y mejora la calidad de vida. Ahora, enfermería. Enfermería debe de
educar sobre las recomendaciones de ejercicios. Por ejemplo, aquí debemos de decirle al paciente que debe hacer por lo menos ejercicios 3 veces a la semana y realizar unos entrenamientos de resistencia, que ese sería mayormente centralizado en pacientes con diabetes tipo 2, realizar ejercicios en la misma hora todos los días, usar equipo protectivo durante esos ejercicios, sería corriendo bicicleta, caminando o jogueando. Siempre bien importante ese equipo protectivo para reducir complicaciones. Y después inspeccionar los pies. Muy importante inspeccionar los pies una vez que le estemos educando al paciente. Inspeccionar los pies después de los ejercicios. ¿Por qué? Vamos a evitar complicaciones que más adelante explicaremos por qué. Ahora, el manejo de enfermería. En el escenario hospitalario, el profesional de enfermería aquí se debe de enfocar en los niveles altos de glucosa en sangre. Aquí también nos enfocamos en la mayoría en la hiperglucemia. ¿Por qué la hiperglucemia? La hiperglucemia puede prolongar la duración de la estadía y también puede incrementar la tasa de infecciones y la mortalidad. Y por lo tanto, aquí los profesionales de enfermería deben de abordar el manejo de la glucosa en todos los pacientes del hospital. El manejo de la hiperglucemia en el hospital de enfermería utiliza los siguientes principios. Los objetivos de glucosa en sangre deben de ser por lo menos de 140 miligramos por decilitro a 180 miligramos por decilitro. La insulina administrada subcutánea o IV es preferible que los agentes antidiabéticos orales para controlar la hiperglucemia. Ahora, los protocolos en el hospital. Aquí se debe de minimizar la complejidad y también tenemos que garantizar ese entrenamiento esencial de ese personal para el paciente diabético. También incluir tratamiento hipoglucemiante estandarizado. También deberíamos de establecer pautas para los objetivos glucémicos y las dosificaciones de insulina. También durante este manejo tenemos que controlar esos niveles de glucosa en sangre en el momento adecuado en el consumo de las comidas y las dosis de insulina. Son factores circunstanciales y cruciales para el control de la glucosa. Y también debemos de evitar siempre la hipoglucemia en estos pacientes en la estadía del hospital. Ahora, en la educación. Lo más común en la educación de los pacientes de diabetes es educar sobre la alimentación y un régimen de ejercicios continuo. Pero, ¿cómo vamos a educar a esos pacientes recién diagnosticados con diabetes? ¿Verdad? Difícil. Pues miren, la educación se compone de 4 elementos sumamente básicos. La primera que tenemos aquí sería la fisiopatología. Aquí vamos a dar una breve discusión y explicación de lo que es diabetes, una explicación básica. Vamos a ir también a explicar los rangos normales y anormales de la glucosa en sangre. También vamos a hablar sobre el efecto que tiene la insulina y ejercicios en esta condición y el efecto de las comidas y el estrés. Y también vamos a hablar sobre las enfermedades asociadas y las infecciones. Trouble. En la número 3 tenemos las modalidades de tratamiento. Aquí tenemos que educar sobre cómo se administra la insulina. También vamos a explicar lo que son los antidiabéticos y a qué pacientes le tocaría a ellos y qué son y para qué son y cómo funcionan. También vamos a estar hablando sobre el plan de alimentación, igual o similar al del manejo de médico. Los mismos alimentos, la misma intervención. También tenemos que educar al paciente que tiene que monitorear todos los días esos niveles de glucosa. Ahora bien,
En el número 3 tenemos el conocimiento del tratamiento y la prevención. Vamos a estar hablando sobre el tratamiento y la prevención de la hipoglucemia y de la hiperglucemia. Y 4, en la educación, vamos a estar hablando sobre la información pragmática. ¿Qué es eso? Aquí vamos a estar hablándole dónde puede comprar la insulina y cómo la debe de almacenar. Y los otros suministros que puedan controlar la glucosa en sangre. También cuándo y cómo vamos a contactar ese proveedor primario. Ahora, en pacientes tipo 2 se hace énfasis en las comidas y en los ejercicios. Ahora, cuando estemos brindando la educación a estos pacientes, también siempre o deberíamos de hacer un estimado de nivel de literacia, estimado general sobre sus finanzas, cómo está económicamente, los recursos que tiene, si está lejos, si vive lejos de los recursos primarios, si tiene transportación y todo eso. Y también si tiene plan médico, qué tipo de plan médico, que le puede cubrir o que no. También si tiene apoyo familiar, si están presentes o ausentes. También debemos de estimar sobre sus creencias y culturas. Y ya tenemos que tener en mente las condiciones predispuestas que ya tiene en la diabetes. Ahora vamos a estar hablando sobre las complicaciones de diabetes a corto plazo. Existen 3 complicaciones agudas principales de la diabetes relacionadas con los desequilibrios a corto plazo en los niveles de glucosa en sangre. Pues lo primero que tenemos aquí es la hipoglucemia. También en esos principales se incluye el DKA y el síndrome hiperosmolar hiperglucémico, con sus siglas en inglés HHS, que más adelante hablaremos de ello. Pero por ahora vamos a hablar de la hipoglucemia, que es una de las complicaciones de corto plazo de diabetes. Sabemos que la hipoglucemia es glucosa baja en sangre. Esta ocurre cuando la glucosa en sangre disminuye a un 70 miligramos por decilitro o menos. También en una hipoglucemia severa, ya que la glucosa en sangre va a estar disminuida de un 40 miligramos por decilitros o menos. ¿Y por qué ocurre esto? Esto puede ocurrir cuando hay demasiada insulina o muchos agentes hipoglucémicos, hay poca ingesta de la comida o muy poca actividad de ejercicio o que sea de manera excesiva. Hasta los ejercicios excesivos pueden causar hipoglucemia. Ahora, en las manifestaciones clínicas de hipoglucemia se van a dividir en 2 categorías que podemos observar aquí. La primera categoría que tenemos es los adrenérgicos y la segunda sería los síntomas del sistema nervioso central. En los adrenérgicos podemos tener presente la sudoración, temblor, taquicardia y un estado nervioso, ansiedad o tiene mucha hambre. Ahora, en los síntomas del sistema nervioso podemos encontrar cambios en la conducta, confusión, podemos tener fatiga y en los casos más severos podemos tener convulsiones y pérdida de la conciencia. En los casos más severos serían las convulsiones y pérdida de la conciencia. Y también podemos tener presente dolor de cabeza en estos síntomas. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a tratar esa hipoglucemia? Fácil. El manejo de la hipoglucemia sería tratarlo con carbohidratos. La recomendación usual de ellos serían 15 gramos de una fuente concentrada de carbohidratos de acción rápida. Por ejemplo, los jugos. Ahora, podemos ingerir jugo,
pero es bien importante educar que no deberemos de añadirle de azúcar de más para tener una acción más rápida. Ojo, porque no se debe hacer esto, porque aquí podemos tener picos de azúcar altos de sangre y eso es lo que debemos de evitar. Ahora, por segundo tenemos la ketoacidosis diabética. La ketosis diabética es una de las complicaciones más comunes de la diabetes tipo 1. Ahora, esta se caracteriza por la presencia de cetonas en sangre y orina y es causada por la ausencia o concentración inadecuada de la insulina. Muy importante. Las manifestaciones clínicas que puede ocurrir en una diabetes para identificarla es, primero, la hiperglucemia. También podemos ver deshidratación, pérdida de electrolitos y acidosis. También incluye, como vemos en esta imagen, náuseas y vómito, fatiga, pérdida de peso, hambre. También, que eso sería en diabetes, y podemos identificar aquí que las que predominan en ketosis diabética es dolor abdominal, sed y también cansancio. Para prevenir la ketosis diabética, esta se puede estar previniendo con una administración correcta de insulina. Bien. Ahora, aquí tenemos el síndrome hiperosmolar hiperglucémico, con sus siglas en inglés HHS. Este síndrome es un trastorno metabólico de la diabetes tipo 2 que resulta de una deficiencia de insulina que puede ser por cualquier enfermedad que aumente esa demanda de insulina. Ahora, este síndrome es una condición muy grave en la que predominan la hiperosmolaridad y la hiperglucemia con las alteraciones del sensorio, en otras palabras, el sentido de la conciencia. Durante la presencia de este síndrome, la cetosis puede estar presente, que a la misma vez puede que sea inexistente. Ahora, muy importante, el defecto bioquímico de este síndrome básico es la falta de insulina efectiva, es decir, la resistencia a la insulina. Aquí, la hiperglucemia persistente causa una diuresis osmótica, que da como resultado a pérdida de agua y electrolito. Para mantener ese equilibrio osmótico, el agua se desplaza del espacio del fluido intracelular al espacio de fluido extracelular. También con glucosuria y deshidratación ocurre hipernatremia y también ocurre un aumento en esa osmolaridad. Este síndrome ocurre con mayor frecuencia en personas mayores de 50 a 70 años de edad que no tienen antecedentes conocidos de diabetes o si tienen diabetes tipo 2. Ahora, en las manifestaciones clínicas de este síndrome, podemos ver que en el cuadro clínico de la HHS es uno de hipotensión, deshidratación profunda, en las membranas mucosas se secan y la piel está deshidratada y el turgor está en escaso. También podemos tener signos y síntomas de taquicardia, signos neurológicos variables, por ejemplo, la alteración en la conciencia y convulsiones y hemiparesia. Ahora, en el estimado de diagnóstico, la evaluación que vamos a hacer va a ser que va a incluir una variedad de pruebas de laboratorio, que aquí vamos a incluir la glucosa en sangre, los electrolitos, el BUN, un CBC, la osmolalidad, no osmoralidad, osmolalidad sérica y un análisis de gases arteriales en sangre. Por ejemplo,
La glucosa en sangre generalmente es de 600 a 1200 miligramos por decilitros y la osmolalidad es superior de 320 miliosmoles por kilogramos. Ahora, los niveles de electrolitos y del BUM son consistentes con el cuadro clínico porque aquí es lo que nos dice que sí hay una deshidratación severa. También tenemos unos cambios del estado mental, los déficits neurológicos focales, también va a haber alucinaciones, son comunes debido a la deshidratación cerebral, que esto resulta de la hiperosmolaridad extrema. La hipotensión postural también acompaña a esa deshidratación. Okay. Ahora, en el manejo general, el enfoque general del tratamiento de este síndrome es el reemplazo de líquidos y corrección de desequilibrios de electrolitos y también la administración correcta de insulina. Debido a que pacientes con este síndrome son típicamente de edad mayor, es importante siempre monitorear de cerca ese volumen y el estado de electrolitos para prevenir una sobrecarga de los líquidos y una insuficiencia cardíaca. Y también vamos a tratar de prevenir esas arritmias cardíacas. Ahora, el tratamiento con líquidos se inicia con un 0.9 o un 0.45 de normal salina, según el nivel de sodio del paciente y la gravedad del agotamiento del volumen. Bien importante. Seguimos. En las complicaciones a largo plazo. Las complicaciones a largo plazo son cada vez más comunes a la medida que más personas viven más tiempo con diabetes. Estas complicaciones pueden afectar a casi todos los sistemas de órganos del cuerpo y son una causa importante de la discapacidad. Las categorías generales de las complicaciones diabéticas a largo plazo son las enfermedades macrovascular, la microvascular y las neuropatías. Ahora, debemos de recalcar que los niveles elevados de glucosa en sangre desempeñan un papel en la enfermedad neuropática, las complicaciones microvasculares y los factores de riesgo que contribuyen a las complicaciones macrovasculares. Ahora, donde también la hipertensión puede ser un factor importante que contribuye especialmente en enfermedades macrovasculares y también en microvasculares. Estas complicaciones a largo plazo se observan tanto en personas con diabetes tipo 1 como en personas con diabetes tipo 2, pero generalmente no ocurren dentro de los primeros 5 a 10 años después del diagnóstico. Sin embargo, la evidencia de estas complicaciones puede ser presente en el momento del diagnóstico tipo 2. La enfermedad renal, que es una enfermedad microvascular, es más prevalente en pacientes con diabetes tipo 1. Y las complicaciones cardiovasculares, que son complicaciones macrovasculares, son más prevalentes en pacientes mayores con diabetes tipo 2. Las complicaciones microvasculares diabéticas son el resultado de cambios en los vasos sanguíneos medianos y grandes. Las paredes de esos vasos sanguíneos se espesan, se engruesan y quedan ocluidos por una placa que se adhiere a las paredes del vaso. Y finalmente el flujo de sangre se ve y se observa bloqueado, obstruido. Estos cambios ateroscleróticos tienden a ocurrir más a menudo y en una edad más temprana en pacientes con diabetes. Ahora, la enfermedad arterial coronaria y la enfermedad cerebrovascular
y enfermedades vasculares periféricas son los tres tipos principales de complicaciones macrovasculares que ocurren con frecuencia en pacientes con diabetes. Ahora, fun facts. ¿Sabías que el infarto al miocardio es 2 veces más común en hombres con diabetes y 3 veces más común en mujeres con diabetes? En otras palabras, nosotras las mujeres nos tenemos que cuidar 3 veces más que los hombres. Sad, huh? Ahora, en las enfermedades cerebrovasculares, los vasos sanguíneos cerebrales se ven afectados de una manera similar por la aterosclerosis acelerada. Ahora, los cambios oclusivos o la formación de un émbolo en otra parte de la vasculatura que se aloja a un vaso sanguíneo cerebral pueden provocar ataques isquémicos transitorios y accidentes cerebrovasculares. Ahora, las personas con diabetes tienen el doble de riesgo de desarrollar esta enfermedad cerebrovascular y un mayor riesgo de muerte por accidente cerebrovascular. Ahora, en el manejo general de las complicaciones macrovasculares, el enfoque de la administración de este manejo es la modificación agresiva y la reducción de los factores de riesgo. Ahora, esto implica la prevención y el tratamiento de los factores de riesgo, comúnmente como la aterosclerosis. Ahora, la terapia nutricional médica y el ejercicio son muy importantes para controlar la obesidad, la hipertensión y la hiperlipidemia. Además, está indicado el uso de los medicamentos para controlar la hipertensión y la hiperlipidemia. Ahora, educar a estos pacientes que es bien importante dejar de fumar. Ahora, el control de los niveles de glucosa en sangre pueden reducir las concentraciones de triglicéridos y puede reducir significativamente la incidencia de complicaciones macrovasculares que pueden traer más adelante. Ahora, vamos a hablar sobre las complicaciones microvasculares. En las enfermedades microvasculares diabéticas, o comúnmente también conocidas como microangiopatías, se caracteriza por el engrosamiento de la membrana basal capilar, que aquí lo podemos observar, que sería esto aquí también, y por acá tenemos otra membrana basal. Esto sería el riñón. Este es el riñón. Y aquí podemos ver que aquí se puede engrosar esta membrana capilar basal. Okay. La membrana basal rodea las células endoteliales del capilar. Se cree que el aumento de los niveles en glucosa en sangre reacciona a través de una serie de respuestas bioquímicas para esperar la membrana basal a varias veces su grosor normal. La va a tratar de espesar más de su normal grosor hasta ahora, donde aquí en 2 áreas específicas se van a ver afectadas con estos cambios, que sería la retina de los ojos y los riñones. Ahora, en la retinopatía diabética es la principal causa de ceguera entre las personas de 20 y 74 años de edad en los Estados Unidos. También ocurre como en diabetes tipo 1 y 2. Bueno, también la retinopatía diabética es causada por cambios en los pequeños vasos sanguíneos de la retina, que es en el área de los ojos, que recibe las imágenes y envía información sobre esas imágenes al cerebro. Ahora, la retinopatía tiene 3 etapas principales, que ellas son la no proliferativa, la preproliferativa y la proliferativa.
Ahora, en la retinopatía, ellos tienen sus propias características en cómo ellos pueden afectar esos vasos sanguíneos capilares en los ojos. Por ejemplo, en general, la retinopatía diabética provoca daños en los vasos sanguíneos pequeños que nutren a la retina. En las primeras etapas de la retinopatía es asintomática. Que la retinopatía asintomática está presente en la no proliferativa. También los vasos sanguíneos dentro de la retina desarrollan microaneurismas que pierden líquido, causando hinchazón y formando depósitos. En otras palabras, están formando exudados. En algunos casos, el edema macular causa una visión distorsionada. Ahora, en la etapa de la preproliferativa, aquí se representa una mayor destrucción de los vasos sanguíneos de la retina. Ahora, y en la etapa proliferativa hay un crecimiento anormal de nuevos vasos sanguíneos en la retina. También se presenta ruptura de vasos nuevos, sangrado en el vítreo y también hay un bloqueo de la luz. La ruptura de los vasos sanguíneos en el vítreo va a partir del tejido cicatrizal y en la cual puede tirar y separar de la retina. Otra de las complicaciones visuales causadas por la diabetes es comúnmente conocido como la glaucoma. Esto se caracteriza que es un desorden de un grupo de enfermedades que resulta en una pérdida de visión. Aquí podemos ver en la imagen un ojo normal y un ojo ya afectado con glaucoma. Ya que el paciente, ya que llega a la glaucoma, puede tener visión borrosa o totalmente pérdida de la visión. Ahora, en las manifestaciones clínicas, la retinopatía es un proceso que no presenta dolor. En la retinopatía no proliferativa y en la etapa preproliferativa, la visión borrosa, que es secundaria al edema macular, ocurre en algunos pacientes, pero en muchos de ellos estos síntomas pueden ser asintomáticos. Incluso también en estos pacientes puede haber un grado significativo que en esta etapa de la retinopatía proliferativa puede haber una hemorragia, a la misma vez que a lo mejor pueden experimentar cambios visuales importantes, o también a la misma vez que a lo mejor no las experimentan. Sin embargo, uno de los síntomas que podemos observar en esta complicación serían unos cambios en el campo visual que se va a ver afectado. El paciente puede presentar o decir: siento que veo telarañas en el campo visual. O también campos visuales que pueden cambiar repentinamente, la visión es irregular o también a la misma vez borrosa, o por último tenemos pérdida total de visión. Y la imagen que podemos observar aquí ya sería un paciente con glaucoma. Aquí se puede presentar que ha perdido prácticamente totalmente la visión. Ahora, en el manejo médico. Aquí describe que las estrategias que pueden retrasar la progresión de la retinopatía diabética incluye el control de la hipertensión, el control de la glucemia y también tenemos que parar el cese del tabaquismo. Pues en casos más avanzados de retinopatía diabética, el tratamiento principal es la fotocoagulación con láser de argón, que es lo que podemos ver en la imagen que tenemos presente ahí. Este tratamiento con láser destruye los vasos sanguíneos
con fuga, en otras palabras, leaking blood. Y las áreas neovasculativas. En el manejo de enfermería, pues aquí podemos ver que en el manejo de enfermería de pacientes con retinopatía diabética o que vienen con otros trastornos oculares, tenemos que implicar la implementación de plan de atención individual y la educación al paciente. Ahora, la educación se centra en la prevención a través de exámenes oftalmológicos regulares. Tenemos que hacer estimados también oftalmológicos regulares. También el control de la glucosa en sangre, que debe estar en niveles normales, y el autocontrol de los regímenes de cuidado ocular. Ahora, debido a que el curso esta complicación puede ser larga, estresante, pues la educación del paciente es sumamente esencial. Al educar y al aconsejar a los pacientes es importante enfatizar lo siguiente. La retinopatía puede aparecer después de muchos años de diabetes y su aparición no necesariamente significa que la diabetes esté en curso descendente. Ahora, muy importante, las probabilidades de mantener la visión están a favor del paciente, especialmente con un control adecuado de los niveles de glucosa y de la presión arterial. Tenemos que aconsejar al paciente con diabetes en realizarse exámenes oculares frecuentes y que permiten la detección y el tratamiento rápido y primario de la retinopatía. Ahora vamos a hablar de la otra complicación que se llama la nefropatía, o comúnmente conocida como la enfermedad renal. Esta complicación es secundaria a cambios microvasculares diabéticos en el riñón. Es una complicación común de la diabetes. Ahora, los pacientes con diabetes tipo 1 con frecuencia muestran signos iniciales de enfermedad renal después de 10 a 15 años, mientras que los pacientes con tipo 2 tienden a desarrollar enfermedad renal entre los 10 años posteriores al diagnóstico de diabetes. ¿Cómo ocurre la nefropatía? Pues mira, esto ocurre cuando los niveles de glucosa en sangre se elevan constantemente durante un periodo de tiempo significativo. La causa de que el mecanismo de filtración del riñón se estrese y se afecta, lo que permite que las proteínas de la sangre se filtren en la orina. Como resultado, la presión en los vasos sanguíneos del riñón se aumenta. Eso es lo que podemos observar en la imagen. Podemos ver que casi todos esos vasos están aumentados y están inflamados. Ahora, se cree que esta presión elevada sirve como estímulo para el desarrollo de la nefropatía. En el manejo general de la nefropatía, además de lograr y mantener los niveles de glucosa en sangre casi normales, el tratamiento para todos los pacientes con diabetes debe incluir una atención cuidadosa en lo siguiente, que sería un control de la hipertensión. Aquí podemos utilizar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que sería el AC, comúnmente conocido como Captoril o Capoten, porque aquí podemos controlar la hipertensión y podemos también disminuir o retrasar la aparición de una proteinuria temprana. También una prevención o tratamiento vigoroso de las infecciones del tracto urinario. También debemos evitar los medicamentos nefrotóxicos y medio de contraste. También tenemos que ajustar los medicamentos a medida que cambia la función renal. También debemos de educar sobre una dieta baja en sodio y una dieta baja en proteínas.
ahora en las neuropatías diabéticas. La neuropatía diabética se refiere a un grupo de enfermedades que afectan a todos los tipos de nervios, incluido aquí los nervios periféricos, que son los nervios sensoriomotor, los nervios autonómicos y los espinales. Los trastornos parecen ser clínicamente diversos y también depende de la ubicación de la célula nerviosa que está afectada. Ahora, también tenemos dos tipos más comunes de la neuropatía diabética, que serían la polineuropatía sensitimotora y la neuropatía automática. La polineuropatía sensitimotora también se llama la neuropatía periférica. En adicional, las mononeuropatías craneales que afectan al nervio motor ocular también se pueden producir en la diabetes, especialmente en adultos mayores. Ahora, la neuropatía periférica, la sensitimotora, afecta con mayor frecuencia a las porciones distales de los nervios, especialmente los nervios de las extremidades inferiores. También afecta a ambos lados del cuerpo simétricamente y también puede diseminarse en dirección proximal. En las manifestaciones clínicas, aquí se puede presentar o se puede incluir la parestesias. Eso quiere decir, son un hormigueo que puede decir el paciente que siente las extremidades o una sensación que aumenta, algo que lo está molestando y sigue aumentando. También pueden ocurrir sensaciones de ardor, especialmente por la noche. Aquí también los pies pueden estar entumecidos. También se presenta muy importante ese dolor en las extremidades. Ahora, en el manejo general, la terapia intensiva con insulina y con el control de niveles de glucosa en sangre retrasan la progresión de la neuropatía. Ahora, aquí va a haber un manejo de dolor. El dolor especialmente en las extremidades inferiores, que es un síntoma que inquieta en algunas de las personas con neuropatía secundaria a la diabetes. En algunos casos, hay pacientes que reportan que el dolor neuropático se puede resolver espontáneamente entre los 6 meses. Pero para otros, el dolor puede persistir por muchos años. Ahora, para el manejo del dolor podemos obtener agentes analgésicos. Es preferiblemente que no sean opioides y también podemos incluir en este manejo medicamentos anticonvulsivos que también, como lírica, tegretol y neurotin, son para el manejo de dolor neuropático. Aunque sean medicamentos anticonvulsivos, tienen características para así manejar el dolor en esta complicación. También los medicamentos que se mencionan ahí, la duloxetina y la pregabalina, están sumamente aprobadas específicamente para tratar ese dolor de neuropatía periférica diabética, que es muy dolorosa. Seguimos. También están las neuropatías autonómicas. Estas neuropatías del sistema nervioso autónomo producen una amplia gama de disfunciones que afectan casi todos los sistemas de los órganos del cuerpo. Por ejemplo, en las manifestaciones clínicas, en el sistema cardíaco, los síntomas cardiovasculares varían desde un ritmo cardíaco fijo, ligeramente taquicárdico e hipotensión ortostática, a isquemia e infarto del miocardio silencioso o no presenta dolor. Pero también aquí se presenta un ritmo cardíaco fijo
y también presenta una hipotensión. En el sistema gastrointestinal podemos ver que puede verse presente una distensión abdominal, estreñimiento o diarrea diabética, o también puede ser comúnmente presentables las náuseas y los vómitos. Ahora, en el sistema renal, lo más común que se puede ver es una retención urinaria. La retención urinaria, que es la disminución de sensación de plenitud de la vejiga y otros síntomas urinarios, este paciente con retención urinaria puede estar predispuesto a desarrollar infecciones en ese tracto urinario, debido a que en la incapacidad de vaciar completamente esa vejiga. Esto especialmente es cierto en pacientes con diabetes mal controlada, porque la hiperglucemia afecta la resistencia a la infección. Muy importante. También se incluye la neuropatía sudomotora. Ahora, esta se refiere que hay una disminución o ausencia de la sudoración de las extremidades, con un aumento compensatorio en la sudoración del cuerpo superior. También está la sequedad de los pies, que aumenta el riesgo de desarrollar úlceras en el pie. También, y muy importante, esa disfunción sexual. Especialmente ocurre disfunción eréctil en los hombres por secundaria a la diabetes. También puede causar impotencia, que sabemos que es la incapacidad del pene para volverse rígido y sostener una erección adecuada para la penetración. Y en las mujeres hay una reducción de la lubricación vaginal. Otros posibles cambios en la disfunción sexual en la mujer con diabetes incluye disminución del líbido y de falta del orgasmo. También la infección vaginal aumenta la incidencia en la mujer con diabetes. Puede estar asociado con una menor lubricación y picazón vaginal y sensibilidad. Las infecciones del tracto urinario y la vaginitis también pueden afectar esa función sexual. Ahora, las complicaciones en pies y piernas. Una de las complicaciones más comunes que tenemos en pacientes diabéticos con problemas en los pies y piernas son las amputaciones, que estas entre el 50% y el 75% de las amputaciones de las extremidades inferiores se realizan en personas con diabetes. Ahora, las complicaciones de la diabetes que contribuyen al mayor riesgo de los problemas de los pies y las infecciones incluyen la neuropatía, que es la falta de sensibilidad y la pérdida de dolor y sensación de presión, y la neuropatía autónoma produce una mayor sequedad y fisuración de la piel, que también es secundaria a la disminución de la sudoración. Y también la neuropatía motora produce atrofia muscular, que puede provocar cambios en la forma del pie. Ahora, otra sería la enfermedad vascular periférica, que aquí es por la mala circulación en las extremidades inferiores, que contribuye a la cicatrización deficiente de las heridas y el desarrollo de la gangrena. Y por último, el inmunocompromiso. Aquí la hiperglucemia afecta la capacidad de los leucocitos especializados para destruir esas bacterias. Por lo tanto, en la diabetes mal controlada hay una menor resistencia en ciertas infecciones. Ahora, para evaluar a pacientes que están en alto riesgo de tener alto riesgo de infecciones en los pies, tienen que ver algunas características de alto riesgo, que serían las siguientes. Tenemos que la duración de diabetes ya ha tenido más de 10 años, una edad mayor de 40 años, si es fumador actual o tiene un historial de fumar, si tiene una disminución de los pulsos periféricos, disminución en la sensación, deformidades anatómicas en las áreas de presión, por ejemplo, si son juanetes, callosidades y el dedo de martillo.
Y por último, un historial de úlceras o amputaciones previas del pie. Ahora, en el pie diabético, aquí podemos verlo típicamente lo que se puede ver, el pie diabético en su etapa temprana y tardía. Ahora, la secuencia típica de los eventos en el desarrollo de una úlcera en ese pie diabético comienza con una lesión. Y si el paciente no se da cuenta, en ese tejido blando del pie hay una formación de una fisura entre los dedos o en el área de la piel seca. O hay una formación de un callo. El paciente con un pie insensible, ellos no van a sentir esas lesiones, que ahí pueden ser térmicas, por ejemplo, si usan almohadillas térmicas o caminan descalzos sobre un lugar caliente. Como vamos a probar, si por ejemplo va a probar el agua del baño si está caliente, o sean químicos que se puede quemar el pie mientras usan agentes que pueden irritarlos o pueden irritar a los callos o a los juanetes y no se van a dar cuenta. O también cuando hay una lesión traumática y no se dan cuenta, pueden caminar por un objeto extraño y no ser detectado en el zapato. Por eso es que es bien importante cuando tenemos un paciente diabético evaluar los pies y educarlo de evaluarse los pies todos los días y evitar caminar descalzo. Ahora, ya que hablamos un poquito del manejo de enfermería, ahora, si un paciente ya viene con úlceras, se centraliza en el cuidado con úlceras. Pero si un paciente está a riesgo de desarrollar esta complicación, vamos a estimarlo en la sensación del pie. Aquí como podemos ver en la imagen presente. Ahora, para prevención, vamos a educar a ese paciente. ¿Cómo lo vamos a educar? Vamos a decirle, vamos a inspeccionar los pies todos los días, donde es importante decirle que utilice los espejos para ver todas sus áreas en todas sus dimensiones para que no obvie ningún área de visión. Ahora, también debemos mantener esos pies limpios, húmedos, que ahí podemos utilizar cremas o lociones humectantes que sean no irritables. Y también tenemos que tener esos pies suaves. Ahora, cuando vamos a cortar las uñas, vamos a tratar de hacerlo semanalmente y muy cuidadosamente para prevenir cualquier lesión o cortura con el corta uña. También es bien importante de utilizar el calzado apropiado. Y aquí debemos decirle al paciente que tiene que evitar caminar descalzo para prevenir complicaciones. Y también, muy importante, de ejercitar los pies con ejercicios pasivos. Uno de estos sería estiramiento o rotación del pie, con el propósito para mejorar esa circulación en el pie. Y hasta ahí el manejo de enfermería en un pie diabético. Y por último, la prevención de diabetes. La prevención de diabetes, tal como la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, tenemos que ir identificando ese grupo de edad temprano. Una vez que identificamos ese grupo de edad temprano, podemos educar y prevenir y tratar. Ahora, también vamos a estar evaluando en esos pacientes que ya tienen que ya tienen PROS, que ya tienen familiares con diabetes. Vamos a enfocarnos en ello. También importante, una de las prevenciones de diabetes sería la nutrición, la actividad física y evitar el sedentarismo. Ahora, siguiente sería ver un video sobre la prevención de diabetes. Week 13 of our diabetes prevention program, physical activity, yay! The classes that are part of the National Diabetes Prevention Program work because they have been studied and tested
We have known for some time now, based on really well-done research studies, that you can prevent or postpone type 2 diabetes. This is the opportunity for us to implement those findings in a way that the population can experience it. Tim, looking at how far you've come, what else what else is out there? Where else do you want to go? In their core 16 weeks of this program, participant will come in and meet once a week with their facilitator and their small group. We'll sit down and we'll discuss one of our 16 lifestyle topics for that day. I've been pre-diabetic for over 2.5 years, and I've just kind of ignored it because that word pre was there. I knew that my blood sugar was high. I would watch my diet a little bit and then I would stop, but I didn't do anything consistently on a consistent basis. There's an issue with the patients not realizing the problem is as bad as it is or as bad as it may become. Chicken burgers, and they all had those. So The first few weeks of the program, we're talking all about fat gram intake, behavior modification, your level of activity and how physically active that you are during the day, and stress management. Stress management is a very important piece when it comes to lifestyle change. It affects people's eating, it affects people's physical activity, it affects everything that has to do with lifestyle change. A lot of people think you have to have machines and tracks and things like that to constitute exercise. But what we look at in the class is how active are you really throughout the day? I like to walk early in the morning. It gets your day started. It's a good little power walk, and it's free. It doesn't cost anything to walk here. Initially, I was in denial about the fact that there's a higher percentage of African Americans affected by diabetes than other ethnic groups. But all around me, friends, family, church members, I was seeing younger and younger people affected by the disease. One of the things that we were required to do was to set a goal of weight loss, set a nutritional goal, because we established what our fat gram content had to be for the day. We were to set in our books exactly how many minutes we were going to exercise every day. The real success is that people are working together to try to find the solutions and to support each other. Without the class, I would have never done this on my own because I had tried. I had done every single thing out there that I could think of. My hope for this program is that many physicians across our community will use this resource as their first line of defense against type 2 diabetes. That's what our program is here for. This is really the example of what we wish would happen in many fronts, is that the government, the private sector, and the community sector would really join forces and come together to solve these problems. My patients love the idea of being able to have a program to be healthier going forward. My patients really love that. They're surprised that they can actually get older and be on fewer medications. I am so excited because I went to the doctor last week and all of my numbers were down and I am officially no longer pre-diabetic. There are almost 80 million people that have pre-diabetes. My dream is that in the next few years, it will be easy for people to get access to this program. And ultimately, we will be able to say fewer people are developing type 2 diabetes. Y hasta aquí sería la clase de diabetes. Estas son las referencias. Y muchísimas gracias por su atención. Que tengan un buen día y una buena semana. Bye.